Liturgia de la Palabra en el lunes de la cuarta semana de Pascua. Reflexión de la primera lectura, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban, diciéndole: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a explicarles punto por punto, diciendo: estaba yo en oración en la ciudad de Jope, y en éxtasis vi una visión, una cosa así como un lienzo atado por las 4 puntas, que bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles y las aves del cielo. También una voz que me decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Y respondí: de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Me dijo por segunda vez la voz venida del cielo: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió hasta 3 veces, y al fin fue retirado todo de nuevo al cielo. En aquel momento se presentaron 3 hombres en la casa donde nosotros estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar en Jope a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio había caído sobre nosotros. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo: así pues, también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Nos encontramos, hermanos, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, más exactamente en los versículos del 1 al 18. Como hemos escuchado, nos refiere la reacción de los cristianos de Jerusalén, quienes provenientes del judaísmo son influidos por la cultura y prácticas de la religión judía. Todavía no comprenden la novedad de Jesucristo y del Evangelio que anuncian los apóstoles. Tal vez consideran que el cristianismo es otra forma de ser judíos, y es comprensible. En el judaísmo se presentaban muchas corrientes que proponían interpretaciones diferentes de la Torá y proponían alternativas para vivir las exigencias de la ley. El capítulo inmediatamente anterior, el capítulo 10, nos ofrece la experiencia de la conversión de Pedro y la entrada de los paganos o gentiles a la iglesia con la conversión del centurión Cornelio. La conversión no se confunde con la corrección de los vicios. La conversión no es pasar de hacer lo malo a hacer lo bueno. La conversión es la renovación de la mente, lo que opera Dios en el hombre que lo busca con sinceridad y estima su vida y la vida de los demás. El ser humano que se siente movido a la solidaridad, que se encuentra comprometido con la justicia y es honesto, se dispone para Dios, para que Él opere en su vida, para que Él transforme su mente, su espíritu. Conversión es, por tanto, pasar de lo que yo quiero a lo que Dios quiere. La religión es un intento humano de superar esa fractura interna que provoca el pecado en nuestra naturaleza, que nos lleva, como dice San Pablo, a hacer el mal que no queremos y a dejar de hacer el bien que quisiéramos. Pero la religión pone el acento en el esfuerzo humano, en la disciplina o el ascetismo. A esto se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de la carne. Lo carnal no es precisamente un acto inmoral, sino la confianza casi absurda en las propias fuerzas humanas para salvarse. San Pablo se referirá a las obras de la ley
como las obras de la carne, y llama carnales a los que confían y defienden estas obras de la ley, entre las que se encuentra la circuncisión. Otras de las dificultades de la religión son las separaciones que provoca. Así encontramos la separación entre lo sagrado y lo profano, entre fieles e infieles, entre circuncisos e incircuncisos, entre casados y no casados, y así podríamos seguir enumerando indefinidamente. En este contexto nos ayuda a comprender las resistencias que se van a encontrar en la iglesia primitiva para acoger en su seno a los hombres provenientes del paganismo o la gentilidad, como es el caso concreto de Cornelio y los suyos. Como notamos en el capítulo 10, la conversión de Pedro es obra del Señor. Él se resistía a que los paganos entraran a la iglesia, aunque los hechos evidenciaban que eran ellos quienes mostraban mayor acogida al evangelio, pero Pedro se resistía a ver esto. Pero Dios opera para que Pedro se abra y comprenda que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Después de su experiencia personal de conversión, Pedro está preparado para ayudar a sus hermanos que tampoco comprenden ni aceptan a los paganos porque todavía no han superado su estructura mental religiosa. Este grupo, a los que el narrador llama circuncisos, muestran extrañeza y desconfianza no solo contra los gentiles, sino ahora también hacia Pedro. Pedro no quiere violentar la resistencia mental de los hermanos. Tampoco se defiende de la acusación de impureza por haber entrado en casa de paganos. Procede a contar los hechos y a describir lo acontecido. Ha sido Dios y no él quien ha abierto las puertas de la iglesia para Cornelio, y el Espíritu Santo es el que ha confirmado este llamado, derramando sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, como lo había hecho también con los judíos. Hermanos, la gracia, a diferencia de la religión, no separa entre puros e impuros o entre circuncisos e incircuncisos. El criterio de la gracia es el temor del Señor y la práctica de la justicia. Eso es lo que es grato al Señor y dispone para la salvación. Sorprende que entre nosotros pareciera en algunos momentos prevalecer la carne sobre el espíritu. La circuncisión era una operación quirúrgica que se hacía en el prepucio del órgano reproductor masculino. Desde Abraham era una práctica en el pueblo de Dios, el pueblo de la alianza. Era signo de pertenencia al pueblo de la alianza. Era signo de participar de las promesas de Dios. Puede sonar grotesco lo que voy a decir, pero mientras el Señor veía y se interesaba en el corazón de Cornelio, los circuncisos tenían los ojos en el pipí de Cornelio. Pero ¿no es a veces así entre nosotros? ¿En cuántas comunidades es más importante el vestido de la Virgen que aprender a imitar sus virtudes? ¿No nos estamos preocupando más de cómo va vestida la gente a la iglesia que de alegrarnos que el Señor esté renovando su corazón? Preguntémonos, ¿no estamos siendo más carnales que espirituales? ¿No estaremos viviendo más religión que vida de gracia? Considero que lo primero es comprender que el énfasis es el anuncio de la palabra, pues ésta tiene el poder de transformar el corazón humano. Luego, sí, como resultado de esta acogida de la palabra de Dios, y no como esfuerzo humano, veremos la renovación de la conducta por la adhesión paulatina a los valores del Evangelio que provoca el Espíritu Santo en quienes creemos. Más vida de gracia que prácticas religiosas, más vida de fe, más espirituales que carnales. A eso nos anima la palabra. Dios te bendiga, Dios nos bendiga.